Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 98 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España siempre es muy compleja de contar, no solo por la propia historia en sí, que ya es bastante compleja y llena de aristas, sino también por lo mal que se ha divulgado muchísimas veces y que se sigue divulgando muchísimas veces. Tanto por aquellos, ¿no?, que caen en la llamada leyenda negra, que muchas veces la hemos denunciado, ¿no?, por aquí, como aquellos que se van al extremo contrario y caen en la leyenda rosa y no se dan cuenta de que ni una cosa ni la otra, ni todo fue maravilloso, ni todo fue súper horrible. Y bueno, los bulos, ¿no? Los tópicos, las fake news que afectan a la historia de España no solo se limitan, digamos, a su época imperial, ¿no? En la Edad Moderna, sino que también se extienden a épocas más recientes, por ejemplo, al siglo XX. Y sobre todo, por ejemplo, con épocas, ¿no? Con procesos históricos como fue la Segunda República Española, ¿no? Que también está rodeada de muchos mitos, ¿no? Que hay que desmontar. Y otras cosas, ¿no? En los años 20, los años del franquismo, los años de la transición, etcétera. Y bueno, puestos a desmontar bulos acerca de esta historia más reciente de España y aprovechando, ¿no?, el fin de semana en el que se lanza este episodio, que es este fin de semana electoral en el que son las elecciones generales, hoy quería hacer un programa acerca del sufragismo femenino en España, que tuvo un camino que en realidad fue bastante similar al de otros países, aunque algunos no quieran ver, como siempre, la excepción española al hablar de retraso o demás. Y bueno, puestos a hablar sobre este tema, hoy he querido y he tenido el placer de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Yagoba Álvarez Ereño, licenciado en Historia, profesor de secundaria y autor del libro El PSOE y el sufragio femenino. ¿Qué tal estás, Yagoba? Muy bien, muchas gracias. Para Muchas mí gracias es por un invitarme. placer tenerte en este programa después de seguirte durante años con tu labor divulgadora, por ejemplo, en redes sociales como Twitter. Es un placer Mm. tenerte hoy aquí en el podcast. Es que ricasco a ti por la invitación. Para mí también es un placer. Como decía, yo creo que hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos bulos y demás que rodean el mundo de la historia contemporánea de España y por supuesto también la historia del sufragio femenino y la consecución de ese voto femenino en España. Ujú. Entonces, la primera pregunta que te quería preguntar es, valga la redundancia, ¿desde cuándo existían reivindicaciones de sufragio femenino en España? Porque claro, lo que más puede llegar a conocer la gente, ¿no? Pues es el tema de Clara Campoamor a principios de los años 30, ¿no? Con la Segunda República Mm. y tal, pero en realidad Sí, existían ya reivindicaciones, ¿no? Desde mucho antes. sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que igual el gran público, los nombres que más recuerda o conoce de alguna manera, pues son los de Clara Campoamor, obviamente, que fue de alguna manera pues la chispa, ¿no? Que hizo prender esa aprobación del derecho de las mujeres a poder votar, el derecho universal de las mujeres a poder votar. Pero también hay otros nombres, ¿no? Victoria Kent, bueno, también puede sonar Margarita Nelken, bueno, puede haber diferentes debates respecto también a las posiciones que tuvieron cada una de ellas, pero sí que es verdad que tenía razón que de alguna manera son los nombres que quedan porque quizás son los más cercanos, ¿no? La Segunda República también es una temática muy estudiada a nivel histórico en España y entonces pues nos queda un poquito más cerca, pero tú que también estás licenciado en Historia, también lo sabes, y aquellos que también estén un poco interesados, aunque no estén licenciados en Historia, saben que en Historia pues las cosas no surgen de la nada. Quiero decir que existen ya una serie de momentos, de contextos o de personas que previamente a ese suceso, ¿no? Como es la aprobación del sufragio femenino en España el 1 de octubre de 1931, pues ya generaron, ¿no?, el camino o construyeron ese camino hacia esa posición, ¿no? Por eso, si bien en historia utilizamos
fechas para poder de alguna manera generar un inicio y un final en diferentes épocas, pues obviamente el Imperio Romano no cae en un año concreto, sino que ya es un proceso que se venía, de alguna manera se veía viendo o se intuía en el momento de años anteriores. Pues lo mismo sucedió también con el paso a lo que llamamos época contemporánea, ¿no? Con la revolución estadounidense, ¿no? De las colonias británicas en América del Norte, o por la revolución francesa, ¿no? No son procesos que de repente surgen ahí, pum, y ya está, ¿no? Sino que vienen antes. En el caso del sufragismo español, o que está muy englobado dentro de lo que es el movimiento feminista en España, obviamente no surge en 1931, es un proceso que viene ya del siglo XIX, que viene también vinculado, como decías, también al movimiento sufragista internacional, evidentemente en diferentes etapas, pero no podemos catalogar que España fuese como una especie de vagón de cola tampoco. Quiero decir, evidentemente hubo países en los que surgen antes pues diferentes movimientos o se construyen diferentes asociaciones feministas, pues como en Estados Unidos en 1848, ¿no? Con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que son los que de alguna manera impulsan esa creación luego en el Reino Unido o en Alemania o en otros países, y después España. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya en la Revolución Francesa se plantea y se vota y se debate el derecho de las mujeres a poder votar. En el caso de España, el siglo XIX, eh, que tú y yo conocemos a más de una persona especialista en el siglo XIX, ¿no? Pero el siglo XIX pues genera de alguna manera ese germen que después recogen las feministas del siglo XX, ¿no? Del primer cuarto del siglo XX. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a Concepción Arenal, tenemos a Emilia Pardo Bazán, a Rosalía de Castro, ¿no? Entonces, quiero decir, sí, Clara Campoamor, ¿no? Que, por terminar un poco, ¿no? Clara Campoamor y Victoria Kent, o Margarita Nelken, o María Lejarraga, o cualquier otra, pues son muy conocidas, pero sí que es verdad que antes de eso ya hubo otras como Concepción Arenal, o Emilio Pardo Bazán, o Rosalía de Castro, como decía, ¿no? Entonces, digamos que ese movimiento, ¿no? De sufragismo, que está vinculada a, digamos, a todo el grueso de paquete de derechos de la mujer, ya venía ya desde el siglo XIX. Muy vinculado también pues, con la institución de libre enseñanza, con el krausismo y con todas esas nuevas, todo ese nuevo movimiento también educativo, cultural, que se está moviendo en Europa, y que también, obviamente, en España también termina calando. Mm. Sí, y me ha gustado, ¿no?, que menciones a nuestro querido amigo en común, Daniel Aquillué, Daniel, ¿sí? sí. Pues porque de hecho tenemos que recomendar, por supuesto, los programas que hemos grabado con él. Hemos grabado dos Ujú, programas, uno evidentemente sobre los sitios de Zaragoza durante la invasión napoleónica ujú. y otro sobre el reinado de Isabel II de España. Así que si quieren conocer el siglo XIX español, por supuesto, recomendamos estos programas y su perfil en las redes sociales. Y hablando más detenidamente acerca de nuestro tema, Ujú. de, quería preguntarte, por ejemplo, por esas etapas, ¿no? Por las que pasó la historia de la lucha, ¿no?, para el voto femenino en España. Porque, por Ujú. ejemplo, podríamos hablar de esos antecedentes, ¿no? De esos orígenes en los años 20, pues con nombres que sonarán mucho menos a la audiencia, ¿no? Como son los de Zenobia Camprubí o María de Maeztu. Sí. A ver, sí que es verdad que antes de la Segunda República, en el proceso, digamos, de dictadura de Primo de Rivera, sí que hay un primer intento de aprobación de ese derecho, ¿no? De hecho, será conocido como Estatuto Municipal, básicamente porque era el derecho a sufragio de las mujeres, no de todas, eso lo explicaremos ahora, pero sí el derecho de las mujeres a poder votar en las elecciones municipales. Al año siguiente, en el año 25, también se aprueba de cara a nivel provincial, ¿vale? Para las elecciones provinciales. El problema que tuvieron estas dos cuestiones, y de alguna manera lo que le diferencian del 1 de octubre de 1931, son diferentes puntos. El primero, que lo que se aprueba en la Segunda República, en la Constitución Republicana de la Segunda República en el 31, es el derecho universal de todas las mujeres a poder votar, ¿sí?
por fin España adquiere lo que conocemos como sufragio universal, tanto hombres como mujeres, sin tener en cuenta su condición social, sin tener en cuenta su condición económica, sin tener en cuenta su condición religiosa, etcétera, etcétera, pueden tener el derecho a poder votar a partir de determinada edad, ¿no? Que es lo que se aprueba en el 31. De hecho, tanto hombres como mujeres pueden votar a partir de los 23 años. Ese es el primer punto que le diferencia, porque el estatuto municipal que se aprueba con Primo de Rivera es un estatuto en el que se concede el derecho a las mujeres, pero no a todas. De hecho, solamente podían votar aquellas mujeres que no tuviesen ningún tipo de dependencia masculina, es decir, que fuesen poseedoras no solamente económicamente, sino también de sí mismas, es decir, que no estuviesen al amparo de un padre, de un hermano, de un marido, etcétera, etcétera. Tampoco podían votar, por ejemplo, las prostitutas, las que ejercían determinados oficios, como es la prostitución, no podían votar, lo cual limitó muchísimo, porque de hecho, según los datos, teniendo en cuenta el porcentaje de, bueno, el número de mujeres que podían o que pudieron llegar a haber votado, que rondaba 6,5 millones más o menos por ahí, solamente con esa aprobación, con ese derecho, solamente podían tener derecho a poder votar 1 millón y algo de mujeres. Es decir, estamos hablando de tal vez un 15% del, o por ahí más o menos del total, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda, que el derecho que se aprueba el 1 de octubre de 1931 sí se llega a ejercer. Es decir, llegan las elecciones generales de 1933 en las cuales las mujeres pueden ejercer de manera universal, pueden ejercer ese derecho. Sin embargo, lamentablemente, las mujeres durante la dictadura de Primo de Rivera, perdón, a pesar de haberse aprobado ese estatuto municipal, no llegan a celebrarse, por lo tanto, no llegan a poder ejercer ese derecho. Y como decía, en 1925, que se aprueba también a nivel provincial, tampoco lo pueden llegar a ejercitar. Entonces, para mí esos dos puntos sí que son bastante significativos. Eso implica que, por mi parte, como historiador y demás, pueda asumir que no fue importante el paso dado en 1924-25, pues no, obviamente es lo que decíamos, ¿no? Lo que se aprueba el 1 de octubre de 1931 no surge de repente esa misma mañana, que se levantan todos, ¿no?, de la cama y de repente surge, oye, pues vamos a votar. No, es algo que se viene trabajando, que se viene discutiendo y se viene debatiendo. Por ponerte un ejemplo, ¿no?, y muy vinculado también a mi libro, como decía Umbral, ¿no? Por ejemplo, en 1904 en Bilbao se crea el primer grupo femenino socialista dentro del Partido Socialista Obrero Español. 2 años después se crea en Madrid y a partir de ahí se va extendiendo en toda España. Es decir, el PSOE no llega a estar a favor del sufragio femenino el 1 de octubre de 1931. Es un proceso en el que está, ¿no? De hecho, aprueba en su congreso de 1918, admite o aprueba el sufragio femenino dentro de su programa político. Es decir, el PSOE ya llega a 1931 con el derecho de las mujeres a poder votar en su programa político desde, pues, 20 años antes, o 15 años antes. Que incluso antes de que se aprobase en 1918, antes de eso ya hubo años de discusión y debate. Es decir, hay en diferentes publicaciones socialistas en España donde diferentes mujeres feministas socialistas publican, escriben diferentes textos a favor del sufragio femenino. Y estamos hablando, pues, por ejemplo, del artículo de Isabel Muñoz Caravaca, que lo pongo en el libro, de hecho, que es de 1914, justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Por cierto, guerra que seguramente retrasó precisamente el hecho de que se aprobase el sufragio femenino en muchísimos de los países de Europa y del ámbito occidental, porque fue una guerra en la que de alguna manera se paralizaron prácticamente todas esas cuestiones, ¿no? Pero por eso decía, ¿no? Quiero decir que sí, 1924 y lo que se aprobó del Estatuto Municipal es de alguna manera importante en el sentido de que, bueno, es un pasito más, es un escalón más hacia ese derecho, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que lo que se aprueba el 1 de octubre de alguna manera sí ya es como una especie de, ¿no?, de 100%, ¿no? El todo por el todo, por el derecho de todas las mujeres a poder votar.
Mm. Y quería que nos especificaras otra cuestión, ¿no? Relacionada con este derecho universal a votar, porque a pesar de que se aprobara, ¿no? Como tú bien has dicho, el 1 de octubre Ujú, de 1931, si no me estoy equivocado, en la Constitución, ¿no? Española, aprobada por la Segunda República en 1931, se especificaba, ¿no? En su articulado que las mujeres pueden ser elegibles para cargos públicos, pero no pueden ser electoras. claro, a ver, la cuestión está en que ya en la Constitución, quiero decir, el problema aquí de fondo es también que las elecciones que se celebran, digamos, a lo que es la Asamblea Constituyente de la Segunda República, que son apenas 2 meses antes, las elecciones son en junio de 1931, de las cuales el Partido Socialista sale con una mayoría de 115 diputados, que es el partido mayoritario. Después le sigue el Partido Radical Republicano de Lerroux y de Clara Campoamor. Pero sí que es verdad que en esas primeras elecciones, en las de junio de 1931, las mujeres sí pueden ser elegidas, pero no pueden votar, ¿no? De ahí, por ejemplo, que Clara Campoamor sí fuese elegida o Victoria Kent sí fuesen también elegida en esas elecciones de junio de 1931. Margarita Nelken lo hará después porque, bueno, esas elecciones, para quien no lo sepa, esto quizás no lo sabe mucha gente, porque de alguna manera nosotros también, y esto lo sabes tú bien, en muchas ocasiones nosotros conocemos nuestro contexto actual y echamos la vista atrás y creemos que aquellas cosas que dirigen o rigen nuestro contexto actual son las que regían entonces, pero no es así. Y uno de esos cambios que se producen es precisamente que en aquella época un candidato, alguien que se presentaba a las elecciones, por ejemplo, generales, como aquellas de junio de 1931, podía ir por la circunscripción, perdón, de Vizcaya, presentarse por Vizcaya, pero al mismo tiempo presentarse por otra circunscripción provincial, ¿sí? Es decir, la circunscripción sigue siendo provincial como a día de hoy, pero a día de hoy, si tú te presentas en una lista por la circunscripción de Vizcaya, no puedes ir en, en una lista electoral que vaya por otra circunscripción provincial. Bueno, en aquella época sí. Y entonces se dio la situación de que, por ejemplo, había personas, pues por la cuestión de las tácticas electorales, quiero decir, esto lo hacían todos los partidos, de no tengo muy seguro si aquí voy a poder sacar un diputado, entonces, bueno, te presentas por aquí, pero no te preocupes, te presentas también por aquí, nos presentamos también por aquí con esta misma persona, porque quizás aquí tenga más el voto asegurado, que es lo que pasó con prácticamente casi todos los partidos políticos que se presentaban a esas elecciones. Y entonces Margarita Nelken fue elegida a posteriori, el 4 de octubre, en las elecciones parciales que se celebraron de nuevo por muchos motivos. Uno de ellos era el que acabo de mencionar, pues que hubo gente que salió diputado por 2 circunscripciones provinciales, entonces renunció al acta de una circunscripción para aceptar el de otra y por lo tanto ese hueco había que rellenarlo o por circunstancias de, pues bueno, pues problemas de conteo en las actas, bueno, ya sabes, las trifulcas varias heredadas también, que no sé si me matará por esto, pero heredadas también del siglo XIX, porque el siglo XIX a nivel electoral, pues bueno, pues, digamos que el tema de amaños electorales, cambios en las actas, compra de votos, etcétera, etcétera, pues estaba también, era algo habitual, no es que fuese el orden del día, pero sí que podía suceder y sucedió. Y en el caso, por ejemplo, de junio de 1931, pues obviamente hubo en alguna circunscripción electoral en la que, bueno, pues algún partido impugnó el resultado, pues por los motivos que sea, oye, puso encima de la mesa las pruebas que consideró y por lo tanto se entendió que debían repetirse elecciones. En el caso de Margarita Nelken salió por la circunscripción de Badajoz y salió elegida justo 3 días después de haberse aprobado el sufragio femenino. Pero Clara Campoamor y Victoria Kensi salieron en junio. Yo creo que desde el punto de vista nuestro actual, evidentemente a mí me parece una anomalía el hecho de que las mujeres pudiesen presentarse como elegibles para ser diputadas, pero sin embargo no tuviesen el derecho a votar, ¿no? Quiero decir, no tiene mucho sentido eso de que una mujer se pueda presentar. También es verdad, y esto hay que decirlo, que en muchos países, por ejemplo, de Hispanoamérica, durante el siglo, más allá de la mitad del siglo XX,
se dieron también esta circunstancia, ¿eh? No recuerdo ahora mismo el país en concreto, pero sí que se dio la circunstancia de que las mujeres podían ser elegibles, pero no podían votar. Y te estoy hablando igual de la década de los 50 o década de los 60. Entonces, bueno, quiero decir, sí, esa era la circunstancia que se dio. Afortunadamente, pues el 1 de octubre eso cambia. Quiero decir que se aprueba por fin a nivel constitucional, no solamente en ley electoral, que esto también era una propuesta de los republicanos que rechazaban el derecho de sufragio de las mujeres, ¿no? Que contraargumentaban diciendo, no, esto no tiene que estar en la Constitución, esto tiene que ser una ley electoral aparte. Pero bueno, ahí afortunadamente, pues bueno, pues la mayoría de los diputados que estuvieron allí supieron leer, en mi opinión, correctamente la cuestión y no dejarlo a los siguientes meses que seguramente se podría haber dilatado, ¿no? Que era un poco también lo que buscaban los partidos republicanos contrarios o esa mayoría republicana contraria al sufragio femenino, que era dilatarlo en el tiempo para que de esa manera pues no se llegase a aprobar, por lo menos en un corto plazo, ¿no? De 5 años así. Mm. Y en esta respuesta, ¿no? Y en un poco en las anteriores también, has mencionado precisamente a esas tres mujeres, ¿no? Que son grandes protagonistas Hmm. del voto femenino, ¿no? Como son Clara Campoamor, sobre todo, Victoria Kent y Margarita Nelken. Hmm. Y uno ¿no? de las cosas que siempre está repitiendo en Twitter, ¿no? Está divulgando, ¿no? Para ¿no? Desmontar todos los bulos y tópicos Sí. que hay, ¿no? Es la pertenencia de estas mujeres a partidos políticos, ¿no? Porque suelen etiquetar mal. Entonces, Sí, sí. para que quede claro de a qué partido pertenecía cada una de estas mujeres y, ¿no? Para dejarlo de una vez claro por todas. Sí, a ver, yo creo que también se busca, bueno, yo creo que yo también quiero pensar bien, o sea, quiero decir que yo quiero pensar que la mayoría de las personas a las que no intento corregir, quiero decir, mi idea no es ir ahí como señalando, ¿no? De, te has equivocado, no sé qué, y corregirte, ¿no? Como el típico, no, mi idea es, oye, te indico, oye, que no, que esto que has dicho no es correcto, pero por esto, por esto, por esto. Y mi idea es ayudar. Yo quiero pensar que la gran mayoría de esas personas lo hacen básicamente por una cuestión de que, bueno, pues de alguna manera pues han seguido un poco de oídas el bulo, ¿no? El tópico y quizás no han buscado correctamente las fuentes. Y entonces, pues bueno, se han equivocado, ya está. Yo me equivoco también, soy el primero en equivocarme y punto, no pasa nada. Em, pero sí que es verdad que hay un porcentaje de personas que ya directamente lo hacen con una intención clara, aun sabiendo la realidad, pues una intención clara de confundir. Entonces, bueno, sí que pasa, igual no tanto con Clara Campoamor, aunque bueno, ahí hay un debate también a nivel de Twitter, que es la red social que más utilizo, de la cuestión de igual no filiación política, porque yo creo que está clara. En 1931, cuando es elegida diputada, ella sale elegida por el partido de Lerroux, ¿vale? Por el Partido Republicano Radical. Sino por una cuestión, digamos, más ideológica que filiación política, que yo las diferencio, ¿vale? Y las diferencio básicamente porque Clara Campoamor, y esto lo he mencionado en alguna otra entrevista y demás, Clara Campoamor es difícilmente catalogable a nivel de filiación política. Eh, a nivel ideológico puede resultar también complicado, pero quizás no lo es tanto. Pero a nivel, digamos, de filiación política, sí. ¿Por qué? Porque Clara Campoamor llega al Partido Republicano Radical básicamente porque sus opciones de querer salir diputada, que era a través de Acción Republicana o a través del partido, digamos, de Azaña, pues se frustran. Porque en realidad Azaña pues no le permite o no le deja espacio para ser elegida y por lo tanto entonces, bueno, pues ella recibe la llamada de Lerroux para querer incluirla en las listas y dice que sí, punto. Quiero decir, si Azaña le hubiese permitido estar en las listas perfectamente como ella quería, habría salido directamente diputada por el Partido de Acción Republicana de Azaña y ya está, ¿vale? De hecho, antes de pertenecer a Acción Republicana, esto es un detalle que desconoce poca gente, pero es que Clara Campoamor, de hecho, es parte de la creación de una asociación
socialista, ¿no? Liberal socialista, que era lo que ella también buscaba. Una asociación, obviamente, muy criticada por el Partido Socialista Obrero Español, porque en ese momento el Partido Socialista Obrero Español todavía sigue siendo de clara tendencia marxista, por mucho que tenga, evidentemente, diferentes almas, como por ejemplo, digamos, un alma más liberal, no liberal como nosotros lo entendemos en el año 2023, sino liberal como se entendía a principios del siglo XX o como se podía entender en el siglo XIX, que ese también es un buen debate para tener Mm. con Daniel, porque seguramente él nos puede mostrar muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, el PSOE tenía diferentes almas, como la de Indalecio Prieto, que se puede considerar más liberal, no tan escorado pero el PSOE en su gran mayoría en ese momento ideológicamente sigue siendo marxista, como otros muchos partidos socialistas o socialdemócratas de Europa en ese momento. Entonces, claro, obviamente el PSOE, para el PSOE, digamos, esta asociación feminista liberal, ¿no? entre que se crea entre diferentes personas y una de ellas es Clara Campoamor, pues lo ven como una especie de, no, pues no sé cómo decirte, pues igual un poquito más light todavía que la sociedad fabiana británica, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero es que antes de eso, de hecho, ella, Clara Campoamor, escribe el prólogo de un libro maravilloso que se titula Feminismo Socialista, escrito por, para mí, de alguna manera, no la pionera del feminismo socialista en España, pero sí, de alguna manera, la que apuntala con ese libro cuáles son las columnas vertebrales del feminismo socialista en España, que es María Cambrils, ¿vale? Que además el libro está dedicado a Pablo Iglesias, Pose, ¿sí? El fundador, uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues Clara Campoamor le escribe el prólogo. Prólogo que yo, sinceramente, creo que muchas personas de ahora que están ideológicamente en la derecha española deberían leer, porque en ese prólogo Clara Campoamor carga precisamente contra la clase burguesa y contra los poseedores y económicamente, digamos, de clase alta, indicando claramente que el feminismo surge precisamente en las clases bajas, en las fábricas y demás, ¿sí? Pero bueno, como digo, ella termina en el partido de Lerroux, básicamente pues una cuestión de casuística, de que Azaña no le deja ir en las listas y ya está. Entonces, digamos que a nivel político es difícil catalogarla, a nivel, digamos, de militancia política es difícil catalogarla porque pasa por distintas fases, lo cual no es negativo, ¿eh? O sea, quiero decir, pues escribe en el 25 ese prólogo de María Cambrils de feminismo socialista, en el 28-29 forma parte de la agrupación liberal socialista, en el 34 critica, por ejemplo, la represión a los huelguistas de octubre del 34, de la revolución del 34. De hecho, ese es uno de los motivos que hace que rompa con el gobierno del Partido Republicano Radical y la CEDA, porque en ese momento estaban gobernando en coalición. Ella rompe precisamente porque cree que el partido Lerroux está demasiado supeditado a la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónoma, que es en el que se aglutina de alguna manera todos los partidos netamente de derechas, ¿no? Que ya podemos catalogar como de derechas. Entonces, quiero decir que a nivel político, de militancia política, pues tiene diferentes fases, pasa por diferentes partidos y entonces pues es complicado esto. Ideológicamente quizás es más fácil por el hecho de que ella es una persona que entiende que es liberal, pero repito, claro, es un liberalismo que no tiene nada que ver con el liberalismo de 2023. Por eso siempre, siempre recojo otra vez lo que he dicho antes, ¿no? Lo del hecho de que nosotros, normalmente, el gran público en general, mira atrás con los ojos que tiene hoy día y entonces traslada al pasado en los contextos y realidades que vive en la actualidad. Y entonces, claro, cuando tú ves, por ejemplo, a Albert Rivera hace escasamente pues, 5 años, 6 años, reivindicar la figura de Clara Campoamor como liberal, ¿no? Sí, Clara Campoamor dijo que ella era liberal, obvio, pero es que igual hay que hacer un estudio previo de lo que se entendía por liberalismo en el año, por ejemplo, 29 o en el año 31 o en el año 36, liberalismo hoy. No tiene nada que ver. De hecho, el liberalismo de Clara Campoamor no se puede entender como un liberalismo escorado hacia los partidos conservadores o los partidos de derechas.
sino todo lo contrario. No estoy diciendo que Clara Campoamor fuese de izquierdas, sino que dentro de su sentido liberal que ella tenía, pues era un liberalismo progresista, en el sentido de que abogaba por todos esos derechos, digamos, de progreso social, económico, ¿sí? Que hoy podríamos catalogar perfectamente como un partido socialdemócrata al uso del año 2023. Es decir, pues el hecho de defender, quiero decir, Clara Campoamor no solamente criticó, por ejemplo, la represión de, de esto de los revolucionarios del 34, sino que además apenas un año antes había firmado el manifiesto, ella y otros muchos más, un manifiesto en favor de conocer noticias fidedignas sobre la Unión Soviética, que era, digamos, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. ¿Era porque Clara Campoamor era comunista? Pues no, obvio, no. De hecho, ella también ya lo dijo en más de una ocasión, que obviamente Clara Campoamor está lejos de ser marxista, de ser comunista, de ese socialismo puro, para nada. Pero ella lo que quería era recibir noticias fidedignas, porque obviamente ella, igual que otras personas, veía que muchos de los medios españoles de alguna manera estaban ideológicamente sesgados y filtraban la noticia de tal forma que generaban una visión de la Unión Soviética que quizás no se correspondía con la realidad. Digo quizás a los ojos de esas personas que firman ese manifiesto. Entonces, a eso me refiero. Era una persona que se podía entender como liberal, pero desde un punto de vista que yo creo que no tiene nada que ver con, con una persona que se puede catalogar de liberal en el año 2023, ¿no? Entonces, bueno, pues ideológicamente sí que es verdad que, bueno, que igual es más, de alguna manera, más sencillo definirla. Políticamente, en cuanto a afiliación, pues es más complicado por eso, porque tuvo diferentes fases. Yo creo que es algo que le sucede de alguna manera a Victoria Kent también, que es otra de las protagonistas, pero igual no tan entremezclado, ¿no? Porque Victoria Kent al final no pasa por tantos partidos o por tantas fases, ¿no? De asociaciones políticas y demás, como Clara Campoamor. Ella es elegida diputada por el Partido Republicano Radical Socialista. Yo sé que antes me lo has dicho, lo del tema de la afiliación política, básicamente también por esta cuestión de Victoria Kent, porque es en la que más insisto, ¿no? En la cuestión de esto. Básicamente porque mucha gente interpreta que como el partido era Partido Republicano Radical Socialista, pues ya era un partido socialista, ¿no? Y no tiene nada que ver, para nada. Quiero decir, el PRRS es una escisión de Alianza Republicana que surge para 1929, más o menos, creo, por ahí. Va dentro del conjunto conglomerado de partidos republicanos que firman el Acuerdo de San Sebastián de Donosti en 1930 de cara a, pues eso, crear una nueva república, pero es un partido que no tiene nada que ver con el socialismo. O sea, no tiene ni raíz socialista ideológicamente, ni es una escisión del PSOE, ni siquiera cuando se diluye, este partido de alguna manera se escinde, se acaba, eh, es, este partido o estas personas ingresan en el Partido Socialista Obrero Español, ni nada por el estilo, ni estaba vinculado a la Internacional Obrera y Socialista, ni a la Cominter tampoco, bueno, ni mucho, vamos, para nada, ¿no? Entonces, es un partido republicano, radical, que esto también es muy importante, lo de la palabra radical, porque es una herencia también francesa, dentro de los partidos radicales franceses, ¿no? Que de hecho todavía existe alguno también en Francia. De hecho, el Partido Radical que todavía que yo conozco en Francia estuvo durante muchos años vinculado también al Partido Socialista francés. Iban en coalición los dos juntos a las elecciones. Entonces, bueno, quiero decir que políticamente igual Victoria Kent es más fácil vincularla, obviamente, pues a un partido republicano, jacobino, ¿no? Como era el Partido Republicano Radical Socialista, muy liberal en el sentido progresista, ¿vale? De la palabra, anticlerical absolutamente. No es que fuese antirreligioso, esto también hay que diferenciarlo. Existe una notable diferencia entre ser antirreligioso y ser anticlerical. Quiero decir, tú puedes ser anticlerical porque estás en contra de lo que es la propia institución de la Iglesia y de todo lo que supone todo el conglomerado institucional de la Iglesia, y de todos esos privilegios que llevaba acumulando desde el antiguo régimen hasta 1931, pero eso no tiene nada que ver con la cuestión religiosa.
pero sí que era un partido absolutamente anticlerical, progresista en lo social, eso sí, progresista también en lo económico, pero que de alguna manera no tenía ninguna vinculación con el socialismo. De hecho, el Partido Republicano Radical Socialista, yo estoy cansado de poner extractos del diario de sesiones de los debates sobre el sufragio femenino, en el cual, por ejemplo, personas de este partido reclaman al Partido Socialista Obrero Español que voten en contra del sufragio femenino, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es que Victoria Kent estuviese en contra del sufragio femenino, que esto también hay que decirlo. No, Victoria Kent no estaba en contra del derecho. Estaba en contra del momento. Es decir, ella entendía que no era oportuno por los motivos que fuese. Eso lo analizo también en el libro, ¿no? Yo creo que también hay que... Esto también no lo sabe mucha gente, pero apenas 2 días antes de la votación, o un día antes de la votación del 1 de octubre, se presentaron en el Congreso 1,5 millones de firmas de mujeres españolas vinculadas a asociaciones católicas españolas que presentaron, todas esas firmas se las presentaron al presidente del Congreso para solicitar que la nueva Constitución republicana, porque estamos hablando que es el proceso de debate constitucional hasta que se aprueba en diciembre del 31, la propia Constitución, se van debatiendo los diferentes artículos, solicitan, por favor, que defender la cuestión religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son asociaciones católicas femeninas y es 1,5 millones de firmas. Quiero decir, no es moco de pavo, o sea, estamos hablando de que apenas un día antes de votarse el sufragio femenino hay diferentes asociaciones femeninas católicas que presentan ese 1,5 millones de firmas. Claro, esto es utilizado obviamente por el propio partido de Campoamor, que vota en contra del sufragio femenino, o el partido de Victoria Kent, para de alguna manera utilizarlo como argumento de cara al temor que existía en los partidos republicanos de perder la república apenas un par de meses después de haber nacido. Apenas un día antes o 2 días antes también de la votación del sufragio femenino, en España, en Francia, diferentes periódicos, y esto lo pongo también en el libro, diferentes periódicos publican noticias sobre España de ruido de sables. Es decir, de cómo dentro del ejército, si bien no eran mayoritarios, sí había un porcentaje de militares, obviamente monárquicos, y que eran favorables de que Alfonso XIII volviese a España y acabar con la República, porque era un régimen, obviamente, pues porque pertenecían a una clase social determinada, muchos de esos militares eran nobles porque tenían títulos nobiliarios, etcétera, etcétera, y por lo tanto, pues la República pues, no les convenía a nivel social como clase. Entonces, bueno, esa realidad existía y Victoria Kent, de alguna manera, al igual que otras personas, como por ejemplo Indalecio Prieto, pues obviamente entendían que quizás no era el momento. No es que estuviesen en contra del derecho, sino que no era el momento. Y luego la tercera persona, digamos la tercera mujer de la que hablábamos, que era Margarita Nelken, pues obviamente yo creo que ideológicamente y a nivel de militancia política sí que es más sencillo de catalogarla de las tres, ¿no? Porque está vinculada al Partido Socialista. Ojo, se vincula tarde, entre comillas, porque ella entra a militar en el PSOE en el año 31, a principios de año, y en el 36 lo abandona para irse al Partido Comunista de España, ¿sí? Entonces, claro, Margarita Nelken no pudo votar el 1 de octubre porque no estaba presente, pero su posición antes, públicamente, y la dejó escrita en algún artículo, obviamente era en contra también del momento, no del derecho. Yo creo que esta clase de especificaciones, ¿no? De matices son muy importantes de hacer, ¿no? Para como tú decías, pues desmontar bulos, desmontar ¿no? Falsas informaciones y aclarar la realidad histórica que, como tú decías muy bien, pues muchas veces es incomparable con la realidad histórica del 2023 porque caemos en esos presentismos que desde luego son muy Mm. peligrosos y no hacen bien a nadie. Y precisamente de que quería ¿no? Ahondar un poco más en esta creencia, ¿no? Generalizada de que ¿no? Se quería dar el voto a las mujeres porque estaban muy ligadas todavía a sus maridos, a la iglesia, ¿no? Y entonces votarían a la derecha. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Podrías especificarlo un poco más? Sí, bueno, lo que decía antes, al final yo creo que fue también un temor, ¿no? Un temor. Esto lo dije también en alguna otra entrevista.
¿Quién soy yo, un ciudadano del año 2023 que ha nacido y crecido en un país en el que eh, básicamente todos los derechos los tengo garantizados? Obviamente hay diferentes procesos de pugna y de lucha por conseguir más derechos, menos, pero que inicio mi vida pues, prácticamente con casi todos los derechos garantizados, como hombre, blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Que me facilita, digamos, el pertenecer a un grupo en el que ya pues nace con todos los derechos garantizados. ¿Quién soy yo para juzgar a una persona que en el año 31, una época que yo no he vivido, que yo no fui, de la que yo no fui testigo, a tener un temor infundado o no? No lo sé. Quiero decir, no sé hasta qué punto yo puedo juzgarlo. Puedo analizarlo, puedo comentarlo, pero no sé hasta qué punto yo lo puedo juzgar. La realidad es lo que decía antes, ¿no? Yo creo que se juntaron diferentes factores. Uno, el hecho de que la República fuese muy novedosa. Apenas habían pasado como 3 4 meses desde que se crea, desde que la monarquía termina. Todavía existen muchas reticencias. Obviamente hay partidos monárquicos, hay grupos sociológicos a nivel sociológico que son monárquicos y que por lo tanto van a luchar contra la República, que van a conspirar contra la República también, porque esto también hay que decirlo. También hay diferente dentro de la Iglesia, por ejemplo, española, obviamente es contraria a la Segunda República por todo lo que supone, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, divorcio, la ley del divorcio que se aprueba en 1932, el derecho al matrimonio civil, el divorcio civil también, por supuesto, que de alguna manera rompe con la hegemonía eclesiástica del control social, ¿no? De poder estructurar ese control social de tú te puedes casar, pero te puedes casar a través de este camino y con estas cuestiones, no te puedes casar de otra manera, ¿no? Pero bueno, luego también, evidentemente, a nivel sociológico, económico, a pesar de que no fuesen monárquicos, pues hay una alta burguesía, hay una nobleza española que todavía tiene poder a nivel de terreno, de tierra, es decir, los grandes terratenientes de este país, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos evidentemente generan miedo, generan mucho miedo. Entonces, claro, con 4 meses de vida, pues obviamente, pues lo puedes pensar y dices, hombre, pues no significa que yo justifique esa posición, porque tampoco sé muy bien qué es lo que habría votado yo de haber vivido en 1931, de haber nacido, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el año 1900 y tener 30 años y ser diputado en el año 31, pues no sabría muy bien qué es lo que habría votado, porque no tengo ni idea. Eh, pero obviamente sí para entender los contextos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? No es una cuestión de justificar, pero sí comprender, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Victoria Kent o Indalecio Prieto, Margarita Nelken, que no eran contrarios al derecho, pero sí al momento. Bueno, pues esas circunstancias sí se daban, como he mencionado antes, el hecho de que se presentasen 1,5 millones de firmas de diferentes asociaciones católicas de mujeres, pues 1,5 millones de firmas de mujeres de toda España. Hombre, pues eso a un día de votarse el sufragio femenino, obviamente dio alas a ese argumento de los republicanos contrarios al sufragio de decir, oye, que al final el voto de la mujer va a estar controlado por el marido o por el confesionario, por el confesor, ¿no? Que era algo que también se utilizaba mucho como argumento. ¿Qué había de realidad? Bueno, probablemente en las grandes ciudades y en las capitales de provincia esto se daría mucho menos, ¿sí? Porque todos sabemos que quizás el proceso de modernidad en las ciudades a lo largo de la historia humana, los procesos de modernidad en las ciudades, en las grandes ciudades, siempre se ha llevado de alguna manera más adelantado que en los núcleos rurales o de población más pequeña. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión de control. Es decir, en una localidad rural de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, el control que podían tener los caciques o los terratenientes y demás, o digamos el poder, digamos, fáctico, ¿no? Entre comillas, del orden, ¿no? De la iglesia y demás, pues obviamente ese control era mayor, porque era un control mucho más directo, ¿sí? En la gran ciudad, en una gran capital, como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, la cosa era muy diferente. Ahí ya el control se escapaba. Entonces, hombre, sí que habría situaciones, pero bueno, quiero decir, la mujer al final también era libre de poder votar, obviamente, pero yo creo que eso pasa también hoy en día. Yo, a ver, yo entiendo que habrá muchas parejas, por ejemplo, muchos matrimonios que quizás voten diferente, seguro, ¿eh?
pero yo creo que puede haber también un porcentaje similar de parejas que votan exactamente lo mismo. Por una cuestión de que, no, bueno, pues porque al final estás conviviendo también con esa persona y de alguna manera no es que te influya o no, pero bueno, puedes llegar a puntos, llegas a puntos de encuentro o más o menos tú también estás con esa persona porque tienes cierta afinidad, ¿no? Y en aquella época no creo que hubiese sido diferente tampoco en ese aspecto. Pero repito, porcentajes, pues no lo sé, no tengo ni idea de qué porcentaje podría ser. Influencia, sí, claro, podría haber hogares en los que influía, obvio. Yo entiendo que las mujeres obreras, obviamente, que estaban casadas con maridos obreros, pues lógicamente estaban influenciadas, pero por su propia realidad también. Entonces, joder, pues quiero decir, la mujer de un gran banquero español, ¿qué podría haber votado? Pues hombre, yo dudo mucho que hubiese votado PSOE. En 1931 lo dudo mucho. En el año 2023 puede haber situaciones, pero la mujer de un gran banquero, no sé, no sé, o de un gran naviero, por ejemplo, aquí que los Aznar y otras familias, los Urquijo y otras familias potentes de aquí de Vizcaya que estaban vinculados a la minería, a la fundición, a la siderurgia, a lo que es el mundo naviero, pues la mujer de esa persona que habría votado, pues hombre, obviamente al Partido Comunista no, ni al Partido Socialista Obrero Español tampoco, pues habría votado probablemente lo mismo que votaba su marido. Pero por influencia, porque el marido le decía, le ponía la papeleta, pues tampoco. Yo no creo que fuese tampoco eso, sino lo que decía, ¿no? Al final también es una cuestión también de clase, ¿no? De en qué clase te encuentras tú, qué clase social te encuentras tú, y luego también, obviamente, que pues, si tu pareja al final también pertenece a esa misma clase, pues es lógico que al final terminéis votando lo mismo. O similar. Mm, mm. Y bueno, vamos de bulo en bulo, ¿no? Y tiro porque me toca. Porque de otro de los bulos que has tratado de defender, ¿no? De desmontar, mejor dicho, constantemente en Twitter, por ejemplo, es este, ¿no? De que el PSOE en la votación decisiva, ¿no? En el Congreso de los Diputados, votó en contra ¿no? Del derecho al Sí. sufragio, cuando sabemos que en realidad de los 160 y Hmm. pico, ¿no? Votos a favor, de creo que como 80 o así, ¿no? La mitad eran del PSOE. Sí, ese yo creo que es el bulo más recurrente. Hay varios, ¿eh? Uno, el de Victoria Kent, que era del PSOE cuando no lo era. El segundo, que Indalecio Prieto votó en contra y se abstuvo, no votó ni a favor ni en contra. Pero yo creo que digamos, el gran bulo por excelencia en este aspecto es que el Partido Socialista Obrero Español votó en contra. Es difícil, y de hecho en el libro lo menciono, es bastante complicado saber cuándo se inicia este bulo. Pero sí que es verdad que con aquellas declaraciones que hizo Gallardón cuando era ministro de Justicia en el Congreso, cuando estaban debatiendo sobre la cuestión si no recuerdo mal, no sé si era la ley del aborto o la ley del divorcio, bueno, estaban debatiendo sobre alguna cuestión y que estaba vinculado a la cuestión de la mujer y el Gallardón soltó, digamos, ese bulo, ¿no? A partir de ahí, de alguna manera, yo creo que sí que se ha ido retomando cada cierto tiempo, además hay diferentes fechas, fecha de nacimiento de Campo Amor, fecha de fallecimiento, aprobación del sufragio femenino, normalmente suelen ser las tres fechas en las que, todos los años es un reflote. Sí, como tú bien has dicho, hubo 161 votos a favor y de esos 161, 84, es decir, el 52% de los síes fueron diputados del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, estamos hablando de que la mayoría de los 161 votos eran socialistas. Ojo, que es que la mayoría obviamente eran de izquierdas, que esta es otra, porque hay otro bulo que está vinculado con esto, que es que la izquierda votó en contra y la derecha votó a favor. No, hubo una parte de la izquierda que votó en contra, pero hubo una mayoría de izquierdas que votó a favor y hubo una parte de la derecha que votó a favor, pero también hubo una parte de la derecha que votó en contra. Es decir, hubo también miembros del Partido Agrario, a pesar de que hubo miembros del Partido Agrario que votaron a favor, lógicamente, pero hubo personas vinculadas al movimiento agrario y demás que votaron en contra, así como algún otro partido que sinceramente, hombre, pues el partido de Lerroux en aquella época podíamos catalogarlo de derechas, pues en el año 31 igual no,
pero apenas 2 años después ya firma el acuerdo con la CEDA y a partir de ahí ya la deriva ideológica de ese partido es clara, ¿no? Entonces, es un bulo bastante grande y que se suele repetir mucho, y lo curioso es que es el más fácil de poder desmentir, quiero decir, porque al final tú coges el acta del diario de sesiones. Además, yo ya directamente he pasado a poner eso. Y entonces yo ya solicito a la gente que me dice tal cuestión, que me reproduce ese bulo, ya directamente le pongo el acta y le pido por favor que me señale el nombre de algún socialista, algún diputado socialista que votase en contra. No, no votaron en contra. Que hubo una parte de los diputados socialistas que no votaron a favor, eso es evidente porque Indalecio Prieto y algún otro diputados más, no podemos saber exactamente el número de diputados porque no hay ninguna fuente que indique exactamente cuántos diputados siguieron a Indalecio Prieto, básicamente por una sencilla razón, es que aquel día hubo 188 diputados que no votaron, en total, en todo el Congreso. Y esto también tiene que ver con lo que he repetido antes 2 veces. Eh, cómo trasladamos en muchas ocasiones la realidad actual al pasado y creemos que la vida de los diputados era exactamente igual en 1931 que en el año 2023. Y no es así. Quiero decir, los diputados en el año 1931 no tenían los recursos que tienen los diputados en el año 2023. Es decir, la gran mayoría de los diputados, por ejemplo, están viviendo en Madrid de lunes a jueves y luego o hasta el viernes a la mañana y después ya se vuelven el fin de semana y demás pues para sus respectivas provincias, pues porque tienen diferentes actos, reuniones, etcétera, etcétera, porque al final han sido elegidos por esa circunscripción provincial, pero están viviendo en Madrid prácticamente casi toda la semana. La realidad del diputado en el año 31 no es esa. Es que, de hecho, no por esta votación, sino que tú miras el diario de sesiones durante toda la Segunda República y ves muchísimas votaciones en las que hay muchísima abstención, mucha abstención en el sentido de que faltan muchos diputados que no votan. Y eso es básicamente pues porque la posibilidad de viajar hasta Madrid pues era muy diferente en 1931, es que no tiene nada que ver con la de hoy. Ahora pues coges un avión en Bilbao y en una hora, hora y poco estás en Madrid y pues oye, pues te quedas allí porque tienes una asignación. Además, los diputados a día de hoy tienen una asignación para los que son de fuera de Madrid para poder costearse vivir en la capital durante todos esos días mientras sea diputado, pero que eso es una realidad que no sucedía. Entonces fueron 188 diputados los que no estaban en ese momento presentes y eso no nos puede llevar a pensar que los 188 eran contrarios al sufragio femenino, para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el 1 de diciembre, cuando se vota la enmienda Peñalba, que es el último intento por retrasar el sufragio femenino, eh, hay una mayoría que decide que no sale la enmienda Peñalba. La mayoría de esos votos, más o menos el 55%, 74 diputados, son socialistas del PSOE. La derecha no está presente porque se había ido ya del debate constitucional por muchas cuestiones, la cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Y entonces digamos que la izquierda republicana aprovechó esa situación para querer presentar esta enmienda y así pues poder retrasarlo. Y todo esto viene porque en el año 31 quería decir que es que la mayoría del Congreso de los diputados son de izquierdas. La mayoría que sale de esas elecciones del año 31 son de izquierdas. Es decir, es la conjunción republicano-socialista. Conjunción republicano-socialista en la que estaba el partido de Campoamor, que esto también se les olvida a muchas personas. El partido de Lerroux es miembro de esa conjunción porque era un partido republicano. Y entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que la mayoría de los 161 síes hay que sumarle a los 84 diputados del PSOE, hay que sumarle otros diputados de otros partidos de izquierdas. Es decir, que la mayoría de los síes son de izquierdas. ¿Eso significa que todos lo son? No, porque el partido de derecha liberal republicana de Alcalá Zamora vota a favor del sufragio femenino. Hay algún diputado que vota en contra, pero de manera mayoritaria, quiero decir, son 17 diputados, creo recordar, o 16 diputados los que votan a favor. Entonces sí, hay partidos de derechas, pero la mayoría del Congreso era de izquierdas. Entonces, este argumento de la izquierda vota en contra y la derecha vota a favor no tiene ningún sentido, porque si tú tienes un Congreso que es mayoritariamente de izquierdas y se aprueba el sufragio femenino, eso significa que la mayoría de los votos síes son de izquierdas. Pero como digo, es el bulo más recurrente y además, como decía, yo creo que es el que menos sentido tiene defender, básicamente porque coges el acta y mira, oye, pues haces como hice yo, ¿no? Un estudio ahí pormenorizado de los apellidos, vas a la página web del Congreso, que tiene, oye, que está muy bien,
que tiene un historial de un histórico de diputados desde, pues yo creo que desde Cádiz, desde 1812, más o menos, si no recuerdo mal, yo creo que en la página web tienes un histórico de diputados. Oye, pues vas buscando por apellidos, tal, vas contrastando, se te puede generar alguna complicación por apellidos repetidos y demás, porque solamente ponían un apellido, no ponían los dos, entonces eso de alguna manera nos retrasa un poquito la labor, pero oye, yo creo que es claro, ¿no? Hay 84 diputados del PSOE que votan a favor, el resto no vota y muchos de ellos no votan porque no están presentes, no porque sean contrarios, porque de hecho el 1 de diciembre creo que, si no recuerdo mal, creo que son 12 o 13 diputados que no habían votado el 1 de octubre, el 1 de diciembre votan en contra de la enmienda Peñalba para retrasar el sufragio. Y eso es básicamente porque el 1 de octubre no pudieron estar por los motivos que sea. Pues porque, mira, estaban en su circunscripción en Asturias y pues no les dio tiempo a llegar. Y ya está. O no, o tuvieron otras cosas que hacer y no hay que darle muchas más vueltas. Yo entiendo que siempre se intente buscar ahí el resquicio, ¿no? Para poder justificar todo, ¿no? Pero yo creo que ya cuando las cosas son bastante claras no hay que darle mucha más vuelta. Mm. No, pero esto está muy bien porque así demostramos por vez número 5397 de que la historia no es una cosa sencilla, no es una lucha entre buenos y malos, ¿no? Entre blancos, negros, o sea, es una escala de grises, un caleidoscopio lleno de colores ¿no? y aristas y demasiado compleja, ¿no? Como para simplificarla Hmm. y verla, ¿no? Con los ojos del presente, porque eso desde luego está mal y no representa esa reconstrucción del pasado que queremos hacer. Y bueno, para terminar ya este programa, ¿no? Hemos hablado en todo momento, ¿no? Sobre la consecución del voto femenino. Y para terminar el programa, yo te quería preguntar que cómo fueron esas elecciones de 1933 Hmm. en las que la mujer votó por primera vez. Bueno, pues a ver, yo creo que el resultado de las elecciones del 33 son sobrada conocidas, ¿no? Al final, yo, sobre el tema de... Se cargó mucho en el año 33 y en el año 34 contra Clara Campoamor, desde diferentes partidos republicanos que se habían opuesto al sufragio femenino. Se cargó mucho contra ella, se cargó mucho contra el sufragio femenino, se culpabilizó, obviamente en exceso, a la cuestión de que la mujer pudiese votar. La realidad es que en esa derrota electoral, digamos, de los republicanos y de los socialistas, tuvieron que ver otras muchas cosas y no tuvo nada que ver el sufragio femenino. Me explico. Uno de los motivos por los cuales el resultado en 1931 o de 1936 se diferencian, ¿no? Es básicamente porque, si te fijas, en el año 31 hay una conjunción republicano-socialista, es decir, que todos los partidos republicanos y el Partido Socialista se presentan de manera conjunta, es decir, aglutina el voto, ¿sí? Mientras que la derecha se presentaba dividida, ¿sí? Había como un conglomerado de diferentes partidos, el partido mayoritario pues es el partido liberal republicano de Alcalá Zamora y demás, la derecha, digamos, liberal republicana, pero bueno, hay otros partidos, ¿no? Como el Partido Agrario, etcétera, etcétera. En el año 33 sucede todo lo contrario. Los que se presentan de manera conjunta son precisamente las derechas, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que aglutina todo el voto conservador y de derechas en España, y los partidos republicanos acuden de manera solitaria y el Partido Socialista acuden de manera solitaria. En muchos casos porque ellos entendían, cada uno de estos partidos entendían que ellos solos podían ser la solución, ¿no? O que podían representar la esperanza, digamos, del ciudadano español. Y la cuestión se demostró que no fue así. De hecho, en 1936 sucedió todo lo contrario. Sucedió lo mismo que en el 31 casi, que es que la derecha se presenta desunida y la izquierda y los republicanos progresistas y de izquierda se presentan unidos en el Frente Popular y el Frente Popular gana las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que ese factor es fundamental. Luego también hay otra cuestión. En las elecciones del 33 no hay dos urnas separadas. No hay una urna para hombres y una urna para mujeres.
Afortunadamente, quiero decir, hay una única urna. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista del investigador, a nosotros, nos habría resultado súper interesante el hecho de que hubiese dos urnas separadas para poder saber exactamente, ¿no? Qué había votado la mujer en el año 33. Repito, es simplemente por una cuestión de curiosidad de investigador, para poder desgranar y poder desglosar, ¿no? Y básicamente porque probablemente terminaríamos con ese mito de que la mujer de manera mayoritaria en España votó a la derecha en el año 33, porque yo no lo tengo tan claro. Quiero decir, el Partido Socialista Obrero Español, como otros partidos republicanos de izquierdas, tenían o sea, tenían una fuerte implantación femenina también. Entonces, yo no lo tengo claro. No puedo decir que sí o que no. Simplemente no lo tengo claro. Se me generan, o sea, no tengo muchas certezas al respecto. Y entonces a mí me habría resultado muy interesante que hubiese dos urnas para poder desglosar ahí. Y entonces ya sí habríamos sabido exactamente si la mujer española en el año 33 votó mayoritariamente a la derecha. Pero la realidad es que en el año 36 las mujeres volvieron otra vez a votar. Pudieron votar de nuevo en febrero del 36 y en febrero del 36 ganó la izquierda y los republicanos de izquierda. Entonces, digamos que ese argumento, ¿no? De, mirad, ese argumento que esgrimieron contra Clara Campoamor, ¿no? Y contra el derecho de sufragio femenino, ¿no? De decir, esto ha sido culpa vuestra, ha sido culpa tuya, ¿no? Porque hemos perdido tal. Pues yo no lo tengo tan... Yo creo que ahí decae por completo ese argumento, ¿no? O sea, si apenas 2 años después, año y pico después, hay otra vez elecciones generales y resulta que el resultado es diferente, es al revés, gana la izquierda y han podido votar también las mujeres, ¿que se pudo movilizar más en el 36? Bueno, puede ser, sí, no digo que no, seguramente, ¿no? Pero igual por todo el proceso también que sucedió en el 34, la represión que vino después de la revolución, pues eso pudo movilizar, aglutinar a ese voto, ¿no? El hecho, por ejemplo, también de que los anarquistas, la CNT y demás, no llamasen a la abstención, sino que incluso se implicasen dar libertad de voto, la posibilidad de que por primera vez el anarquismo español viese, entre comillas, lo que ellos consideraban las orejas al lobo, ¿no? Por el tema de que pudiese volver a ganar otra vez la derecha. Bueno, pues eso pudo movilizar más. Sí. Pero bueno, son factores que ya te digo que en realidad pues se quedan ahí, ¿no? En el análisis y no en las certezas, básicamente por eso, porque la certeza real habría sido eso, tener dos urnas separadas para poder saber y desglosar claramente, pues mira, las mujeres de manera mayoritaria o pues de una manera, digamos, 50-50 o más o menos, pues pudieron votar de esta manera. Y yo creo que se cargó en exceso y de manera injusta contra Clara Campoamor y demás. Largo Caballero, por cierto, y eso lo recojo en el libro, a Largo Caballero le hacen una entrevista en el año 33, posterior a las elecciones del 33, en la que le preguntan por eso, por la cuestión del sufragio femenino, porque Largo Caballero vota a favor del sufragio femenino el 1 de octubre del 31, y le preguntan sobre la cuestión del resultado electoral. Es decir, y va un poquito, y la pregunta que le hacen va un poquito encaminada sobre ese bulo, ¿no? Ese argumento de el sufragio femenino ha podido influir en el hecho de que las izquierdas y los republicanos hayan perdido las elecciones y haya ganado la derecha. Y él dice claramente que no. Él entiende que no. Y él dice en la entrevista, y eso lo publica más de una vez también en Twitter, cuando se han metido con Largo Caballero, etcétera, etcétera, por la cuestión de su posicionamiento supuestamente no feminista y tal. Y él dice claramente que no se arrepiente de haber votado a favor del sufragio y que de volver a celebrarse esa votación, volvería a votar a favor. Y estamos hablando de una entrevista después de las elecciones del 33. Yo creo que hay otros factores. Para mí el principal es ese, el hecho de que la derecha española acudiese unida, ¿no? Aglutinando el voto, y la izquierda acudiese y los republicanos acudiesen, creo que en el 31 y el 36, pues separados. Y yo creo que eso sí que fue lo que realmente influyó, porque por lo que vemos también en las elecciones hoy día, quiero decir, puede haber circunscripciones provinciales en los que, y bueno, y esto se va a publicar precisamente el día de las elecciones, pero hemos estado viendo durante todos estos días debates sobre la cuestión de si en determinadas circunscripciones provinciales era óptimo o no que Sumar presentase candidatura para aglutinar o no voto en el PSOE y que pudiera llevarse el PSOE más diputados en esa circunscripción provincial.
frente al Partido Popular o Vox. Es decir, echar un paso atrás para que solamente haya un partido de izquierdas con opciones de poder conseguir diputados frente a dos partidos de derechas, PP y Vox, que de esa manera, de alguna manera, por porcentaje y por número de votos, pues dividiría el voto de la derecha en esa circunscripción, mientras el PSOE aglutinaría el voto de la izquierda en esa circunscripción. Bueno, pues en el 33 también sucedió eso, ¿no? Como, por ejemplo, en muchas circunscripciones, el hecho de haberse presentado de manera separada seguramente, y de hecho ahí está la prueba, pues provocó que perdiesen muchísimos diputados, mientras que la derecha se presentaba unida, ¿no? Y ahí sí que ganaron más. Hmm. Espero haber sido didáctico, ¿eh? No espero que haya sido demasiada chapa. No, no, al contrario. Yo creo que nuestros oyentes, ¿no? O nuestros espectadores, si nos están viendo en YouTube, pues yo creo que lo han disfrutado muchísimo y que bueno, aquí queda esta prueba, ¿no? Este documento audiovisual, ¿no? Que nos permite conocer la realidad histórica detrás, ¿no? De esa consecución del voto femenino en España y que, bueno, yo creo que todos lo hemos ¿no? Pasado súper bien y que queda claro ya y que vamos a zanjar el tema. Y bueno, llegados a este punto, yo te quería agradecer infinitamente a ti, Yagoba, por haber venido aquí al podcast Historia, a hablar un poquito acerca de esta historia reciente de España y en este fin de semana electoral tan importante en el que por supuesto recomendamos a toda la gente que vaya a votar a quien sea, que vaya a votar, pero que siempre que lo haga con cabeza, que vaya a votar a quien te vota, yo siempre lo digo, vota a quien te salga del culo, o sea, vota a quien te dé la gana, pero vota con cabeza, argumentándolo, no con las entrañas. Así que nada, muchísimas gracias. A ti por invitarme.